Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nosotros vamos a tocar un tema muy importante que es cómo se determina la competencia en conflictos que involucran medidas cautelares y recursos impugnatorios en la dimensión constitucional. Los integrantes del grupo son Dariela Guerrero Camacho, Diego Orellana Quispe, Ana Ramos Mamani, Jair Salazar Constancio y quien les habla, Beatriz Alavia Chura. Bien, eh, vamos a dar un pequeño resumen de lo que se trata este trabajo y es que aquí se va a analizar la problemática de lo que es la determinación de la competencia en procesos constitucionales que involucran medidas cautelares y recursos impugnatorios en el sistema judicial peruano. Ahora aquí se van a examinar las dificultades prácticas derivadas de la existencia de múltiples órganos jurisdiccionales y la superposición de competencias, lo que puede de alguna manera afectar la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Las palabras clave que vamos a utilizar son competencia, medidas cautelares, recursos impugnatorios, constitución y juez natural. Bien, como una pequeña introducción para este tema muy importante sobre recursos impugnatorios y en cuanto a lo que es competencia, pues podemos decir que nuestro sistema judicial peruano, en cuanto a la determinación de la competencia en procesos que puedan involucrar medidas cautelares y recursos impugnatorios, digamos que presenta una problemática un tanto compleja y relevante. Ahora, si bien la normativa vigente, aunque establece criterios generales, genera una cierta incertidumbre práctica debido a la dinámica, ¿no?, de los procesos cautelares, la multiplicidad de órganos jurisdiccionales y también lo que es la superposición de competencias, especialmente en conflictos de competencia. Ahora, podemos decir que esto afecta la seguridad jurídica, la eficacia de las medidas cautelares y también el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Esto obviamente también va a acarrear lo que es una tardanza en resolver ciertos cuestionamientos sobre competencia y bueno, que pueda permitir que jueces no competentes adopten medidas cautelares que afecten derechos de las partes. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Pues que una dificultad para, por ejemplo, los temas de impugnación efectiva y obviamente lo que va a generar también son conflictos institucionales. Debemos hacer una comparación primero con lo que es la jurisdicción. Y la jurisdicción es la potestad que tiene el juez de juzgar, es la potestad que tienen todos los jueces. Todos los jueces pueden tener jurisdicción, pero no todos pueden tener competencia. Y la jurisdicción la establece el artículo 144 de la Constitución, que señala: los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determinen su ley orgánica. Ahora bien, tienen esta potestad jurisdiccional reconocida a través de la Constitución. ¿Qué es entonces la competencia? Es la facultad que tienen estos jueces para tomar conocimiento de un caso específico, es decir, está relacionado con el ámbito en donde van a poder establecer o van a poder ellos actuar en función a la potestad jurisdiccional que tienen, es decir, en dónde es válida el ejercicio de dicha potestad. Y la competencia es la medida de la jurisdicción. Es como un límite a la jurisdicción porque se establece un ámbito en el cual el órgano jurisdiccional puede administrar justicia o conocer de un caso en específico. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la competencia? Bien, como parte de derechos y garantías para la administración de justicia, los conflictos o incertidumbres jurídicas serán resueltas por el juez. El artículo 139 de la Constitución nos establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, la competencia se fundamenta en nuestra Constitución, está reconocida y está relacionada con el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.
¿Y cuál es su marco sustantivo? Sería el derecho al juez predeterminado por la ley. Nosotros tenemos ese derecho. El derecho a una tutela judicial efectiva se refiere al derecho a recibir una resolución justa y adecuada de un tribunal, es decir, la predeterminación legal del juez. Por lo tanto, aquí tenemos el expediente número 0456-2008 del TC, en el cual se presenta un recurso de agravio constitucional interpuesto por Alexander Flores Martel contra una sentencia expedida por la segunda sala penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró infundada la demanda de autos. Bien, el demandante alega en este recurso de agravio constitucional que mediante resolución de fecha 2006 se revocó el beneficio penitenciario de semilibertad concedido mediante resolución de fecha de octubre de 2006. Por lo tanto, señala que se han vulnerado los principios de interdicción de la prisión por deudas y de congruencia, así como sus derechos al juez natural y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, lo que nos importa aquí es que la resolución cuestionada ha sido emitida por un órgano jurisdiccional distinto a aquel que le impuso la condena y le sustituyó la pena. Esto es lo que se está alegando, que haya sido un órgano jurisdiccional distinto. Este expediente analiza el derecho al juez natural o juez predeterminado por ley, lo cual señalamos tiene un fundamento constitucional en el artículo 139, inciso 3, referido al derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Bien, en este caso, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley y sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por un órgano jurisdiccional de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto. Es decir, lo que establece en este expediente el Tribunal Constitucional es el contenido del referido derecho al juez natural. Y es decir, que para esta tutela jurisdiccional efectiva se presentan dos exigencias. En primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional, es decir, que tenga jurisdicción. Ahora, esto garantiza la interdicción de que la persona que va a ser juzgada sea por un juez juzgado y que se resuelva este caso a través de la decisión de un juez. Y el segundo requisito es que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, es decir, que al iniciarse el proceso ya se haya determinado, se haya llevado la demanda por la vía correspondiente al juez que tenga jurisdicción y competencia, es decir, al juez que ha estado predeterminado por la ley para que conozca ese caso. Y no se puede cambiar este derecho. Tenemos un juez natural, un juez que ya está predeterminado por esta ley, que es según la competencia que le compete a él conocer este caso, y entonces se debe de concurrir estas dos exigencias para que haya una justicia efectiva, haya un debido proceso. Bien, en cuanto a la competencia en medidas cautelares, esto está regulado en el nuevo Código Procesal Constitucional. Bien, en cuanto a la competencia en medidas cautelares, en el ámbito del proceso constitucional peruano, las medidas cautelares desempeñan como tal un papel crucial y estratégico para garantizar la efectiva protección de los derechos constitucionales. Estas medidas como tal lo que van a permitir es constituir mecanismos procesales de carácter urgente que permitan adoptar acciones provisionales con la finalidad de evitar daños irreparables o situaciones que puedan hacer ineficaz la eventual resolución de fondo. Como lo señala la autora Ledesma Narváez, menciona que el proceso cautelar tiene como fin garantizar la eficacia de los procesos. Además, de la conservación del orden y de la tranquilidad pública, impidiendo cualquier acto de violencia o que las partes quieran hacerse justicia por sí misma durante la sustanciación del proceso, prescindiendo del órgano jurisdiccional. Bien, como bien se mencionó, esta competencia va a corresponder al mismo órgano jurisdiccional que conoce la demanda principal. Esto viene a ser el principio de lógica del sistema procesal y a la vez privilegia la unidad y continuidad del proceso para evitar la dispersión y fragmentación del procedimiento,
a la vez que es la vinculación de la medida con el objeto de la demanda principal. Esto justamente referido a lo que mencionaba la autora. La competencia para conocer y resolver las medidas cautelares está claramente delimitada en el nuevo Código Procesal Constitucional, como ya lo hemos mencionado, es decir, en la Ley número 3137, que regula de manera específica los procedimientos y requisitos para su otorgamiento, así como en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, que ha sido precisando los alcances y límites de esta competencia. Bien, continuando con las medidas cautelares en procesos competenciales y ante el Tribunal Constitucional, en los casos en que se presentan conflictos competenciales entre órganos constitucionales o entidades del Estado, la competencia para resolver las medidas cautelares no recae en el juez de la causa Una principal, vez daría sino que desarrollo ésta va a la a marcha. recaer Luego se coordina por directamente ese en el rol el Tribunal Tribunal Constitucional Constitucional y la y a justicia la vez ordinaria. que esta especialización responde a la En el naturaleza y presente caso, complejidad de los tanto el conflictos Tribunal competenciales, Constitucional y la que van justicia a ordinaria requerir desempeñan una roles interpretación y distintos, aplicación pero uniforme de la Constitución y complementarios en las su normas que regulan sostenibilidad. la organización del Recibe Estado. aún de Como bien se puede señuelo apreciar que en el las Tribunal diapositivas, Constitucional es actúa que en como el el artículo 110 guardián de la del Código Constitución, Procesal asegurando que las Constitucional leyes y las acciones se de menciona poderes que el públicos se TC ajusten está a la facultado para Constitución adoptar medidas y lo que cautelares inevitablemente influye en la em, aplicación del derecho en destinadas a suspender toda actos la administrativos, justicia ordinaria. resoluciones o decisiones que puedan Es causar por eso que la perjuicios justicia mientras se resuelve el ordinaria, conflicto desde sus diversos competencial. niveles, se encarga de Ante ello, realizar es series de necesario controles mencionar que esta potestad y es al tanto de la fundamental para aplicación de las preservar leyes el en el statu día a día. quo y evitar que Pero la también ejecución de señalamos que actos la cuestionados relación entre pueda generar leyes daños que se luego basa resultan en el imposibles de control de reparar. Para constitucionalidad ello, que se es ejerce a necesario través del que Tribunal existan Constitucional. estos tres requisitos Esto es por esenciales las que normas que voy a aplican los mencionar. jueces ordinarios. Tenemos primero de Las que es interpretaciones que demostrar realiza el que la Tribunal espera Constitucional son de carácter para la vinculante, resolución ya definitiva que puede causar un el daño Poder grave o Judicial irreparable. orienta la labor a los Mostrar jueces que la en la pretensión tiene aplicación del derecho. apariencia de derecho y Continuando no es con el tema de la manifiestamente aplicación infundada, directa de los y la principios notificación a constitucionales, la parte demandada. entendemos que implica que los ciudadanos y los jueces puedan invocar y aplicar directamente estas normas y principios contenidos de la Constitución para resolver casos o conflictos en específico, sin necesidad de que una ley desarrolle esa concepción. Y es por eso que esta concepción reconoce que la fuerza normativa intrínseca de la Constitución permite que sus mandatos influyan directamente en las relaciones jurídicas y en la interpretación de otras normas. En el contexto legislativo del Perú, la aplicación directa de principios constitucionales se ha manifestado en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la justiciabilidad inmediata de estos derechos fundamentales y los principios rectores de la Constitución. Esta práctica, de alguna manera u otra, fortalece la protección de los derechos constitucionales y permite una interpretación del ordenamiento jurídico conforme a los valores y principios consagrados en nuestra Constitución. Sin embargo, su aplicación muchas veces requiere una cuidadosa ponderación para evitar la invasión de competencias legislativas y garantizar la seguridad jurídica. Por ejemplo, el principio de la libertad de la expresión y los delitos contra el honor. Suelen ver un conflicto entre ellos, ya que algunas veces la prensa suele ampararse al principio de libertad de expresión y transgrede lo que es el derecho a la integridad de la persona. Entonces, en esos casos en los que dos principios se ven de alguna manera u otra atacados, se emplea lo que es la ponderación. La transformación de la jerarquía normativa. Esto se debe a que implica un cambio en el orden de prelación de las fuentes del derecho. La Constitución adquiere un papel central y vinculante, impactando la validez donde la interpretación de las normas infraconstitucionales. Y es en este proceso que a menudo asociado al constitucionalismo moderno desplaza la tradicional supremacía de la ley ordinaria, subordinándola a los mandatos y principios constitucionales. En nuestra legislación esta transformación se ha consolidado con el fortalecimiento del TC
como intérprete supremo de la Constitución, otorgándole también la capacidad de invalidar leyes que contravengan contra ella, y la supremacía constitucional exige que toda esta legislación y la actuación de estos poderes públicos se ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución, lo que ha generado una reconfiguración de la forma en que se entiende y aplica el derecho. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a tener un análisis un tanto crítico sobre lo que viene a ser jurisprudencia como tal. Tenemos un primer expediente que viene a ser el expediente número 0001-2010 del Tribunal Constitucional. Y esta es una de las sentencias más relevantes para comprender los alcances del conflicto de competencias en el Perú. Es donde acá el Tribunal Constitucional estableció criterios respecto al objeto del proceso competencial, especialmente cuando se cuestionan lo que son resoluciones judiciales. Entonces, en esta sentencia, el TC determinó que el proceso competencial no puede ser utilizado para revisar el contenido sustantivo de una resolución judicial. Es decir, ¿no? Que no se trata de un medio para impugnar decisiones judiciales con las que un órgano discrepe jurídicamente, sino que el propósito de este proceso competencial es estrictamente el análisis de posibles vacíos competenciales. ¿Esto qué quiere decir? La invasión o afectación indebida de la esfera de atribuciones constitucionalmente asignadas a otro poder u órgano del Estado. Entonces, aquí en este expediente nos indica el tribunal que no puede convertirse en una cuarta instancia ni en un órgano revisor de decisiones judiciales. Aquí ¿qué pueden hacer? Solo pronunciarse sobre el eventual exceso en el ejercicio de competencias, ¿no? Entonces, según este razonamiento, evita que el proceso competencial se utilice pues, como una vía paralela a la revisión de fallos judiciales. Entonces, salvaguardando en sí la autonomía del Poder Judicial y la separación, en este caso, de poderes. Obviamente aquí el Tribunal Constitucional ha establecido requisitos mínimos para que proceda una demanda competencial contra resoluciones judiciales. ¿Y estas cuáles son? Que debe existir una controversia competencial real y actual y no una simple discrepancia interpretativa. Se debe acreditar una afectación directa y grave a competencias constitucionales del demandante. Y por último, no debe haber otra vía procesal ordinaria que permita solucionar este conflicto. Bueno, entonces eso es de lo que trata esta sentencia. Ahora, si nos vamos al siguiente expediente para analizar, este es el expediente número 005-2016, que también es del Tribunal Constitucional. Y acá en este caso nos dice que este expediente constituye otro hito también fundamental en lo que viene a ser la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, pues respecto también a conflictos de competencia entre el Poder Judicial y los órganos de la administración pública, en particular en el contexto de la gestión de recursos naturales, competencia típicamente administrativa, ¿no? Y acá nos indica que este conflicto surgió cuando el Poder Judicial pues emitió una resolución que afectaba competencias del Estado en materia de gestión y autorización de recursos naturales.
Entonces, la administración alegó que el órgano jurisdiccional estaba invadiendo una competencia exclusivamente del Ejecutivo. Entonces, al ordenar las acciones que correspondían a decisiones técnico-administrativas propias de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, aquí el Tribunal Constitucional precisó que el Poder Judicial tiene la facultad de ejercer control jurisdiccional, pero no puede ni sustituir ni asumir competencias administrativas, especialmente en lo que vienen a ser sectores altamente especializados como lo que son los recursos naturales. Entonces, de hacerlo se configura una invasión competencial. Entonces, ¿qué es lo que dijo el TC? La función jurisdiccional debe respetar las competencias administrativas, en particular cuando involucran aspectos técnicos cuya evaluación escapa al control judicial ordinario. Propuestas para una determinación eficiente y segura de la competencia. En Perú hay conflictos sobre qué juez debe resolver medidas cautelares y recursos en procesos constitucionales. Generando inseguridad jurídica, esto crea tensión entre proteger derechos urgentes y respetar el juez natural. Se proponen soluciones legales y procesos institucionales. En este caso, hablaremos de 4 puntos. El primero sería propuestas normativas para clasificar la competencia, mecanismos procesales ágiles para resolver conflictos de competencias, reformas para evitar la actuación de jueces incompetentes y coordinaciones interjurisdiccionales para evitar su superposición de competencias. Como primer punto tenemos las propuestas normativas para clarificar la competencia. La ambigüedad legal es una competencia para dictar medidas cautelares en procesos constitucionales para generar inseguridad jurídica y permite la manipulación de sistemas judiciales mediante el uso debido del juez de turno. Como propuesta tenemos la modificación del NSPC para que solo el juez competente del proceso principal dicte medidas cautelares, prohibir el uso del juez de turno salvo en urgencias extremas, establecer reglas claras para resolver recursos de apelación evitando confusiones entre jueces constitucionales y salas civiles. Ahora, como segundo punto tenemos el mecanismo procesales ágiles para resolver conflictos de competencias. En este caso, la ausencia de procedimientos inmediatos para resolver conflictos de competencias entre jueces generales retrasados y decisiones contradictorias en el ámbito constitucional, puesto crea un procedimiento especial de planteamiento previamente de competencias para solicitar rápidamente la intervención del órgano superior. Implementa audiencias virtuales expresas un plazo máximo de 48 horas para debatir la competencia ante los dictámenes de medidas. Y por último, fijar plazos perentorios para que las partes se pronuncien sobre la competencia al inicio del proceso.